Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. El presidente electo José Antonio Kast participó en la cumbre Escudo de las Américas organizada en Miami por Donald Trump, donde se reunieron líderes latinoamericanos para abordar seguridad nacional, crimen organizado y la situación política en países como Cuba y Venezuela. El encuentro ocurre a pocos días del cambio de mando en Chile, marcado por señales diplomáticas y definiciones estratégicas del futuro gobierno. Para entender todo esto, estamos con el analista político, streamer estelar, Davor Mimisa. ¿Cómo estás, Davor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá. Oye, quiero abrir los fuegos con una pregunta. ¿Qué significado político tiene que José Antonio Kast participe en esta cumbre convocada por Donald Trump justo antes de asumir la presidencia? Es una señal de muchas cosas, ¿no es cierto? Es una señal de pertenencia, sobre todo. A un club. Claro, es parte de un club. Kast es parte fundadora y parte relevante de la Internacional de Derecha Populista Radical. Él no solamente ha sido un asiduo asistente a las principales reuniones, como la CEPAC en Hungría, el Club de Madrid, que organiza Vox en Madrid, sino que también él fue el líder de una de estas organizaciones, la Confederación, como el Club como de los valores, algo así se llama, se me acaba de ir el nombre. Que era donde estaba Bascal, ¿no? También. Él, probablemente muchos de ellos han sido parte de ese tipo de organizaciones, que es como una especie como de ecosistema internacional donde líderes de derecha populista radical se juntan, intercambian experiencias, intercambian aprendizajes, intercambian errores, cuando se han equivocado, cuando han triunfado, y de esa manera tiene una especie como de trabajo colectivo de mejora continua a nivel global. Es como una especie como de globalismo antiglobalista donde todos los que son partes aprenden de las experiencias de los otros y de esa manera son más efectivos en sus respectivas luchas locales, donde todos al final luchan contra lo mismo, es luchar contra los valores e instituciones de la democracia liberal. En ese sentido, ¿qué señales diplomáticas da el presidente con esta reunión? La señal diplomática es que a nivel político-ideológico, José Antonio Kast y su futuro gobierno tienen un domicilio definido. Chile es un país que, una manera como simple de mirar las alineaciones geopolíticas y el rol que Chile puede tener es que hay que elegir entre Estados Unidos y China. Eso es como la manera simple, pero un poco más complejo que eso, porque la disputa o las disputas globales son en varios sentidos simultáneos. Ocurren en varias dimensiones simultáneas donde no es necesario estar alineado de la misma manera en todas ellas. Por ejemplo, está el elemento comercial, ¿no es cierto? O sea, la disputa comercial donde a veces se sancionan entre sí, entre Estados Unidos y China y otros países, y tiene bien poco sentido que Chile se alinee con alguno de los dos si esos dos países son nuestros dos principales socios comerciales que hay. China primero, Estados Unidos después. Entonces Chile debiera ser, somos un país abierto, nosotros deberíamos estar comerciando con todos. El otro elemento es la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, que tiene que ver con poder, con alianzas militares, y ahí nosotros no deberíamos estar aliados con nadie. Claro. Y el otro elemento es la alineación política, que tiene más bien que ver con los colores de los gobiernos, y ahí idealmente Chile debiera estar alineado con las naciones que representan la democracia liberal. En parte, la mayoría de la Unión Europea, algunos países de América Latina también, entre otros varios más. Pero Kast está cambiando eso último, y Kast está alineando a Chile, o marcando, o diciendo, señalando que en el próximo gobierno la alineación política ideológica de Chile en el marco global va a ser con, de nuevo, esta internacional de derecha populista radical, en la cual Trump tiene un rol muy importante, en la cual la diplomacia de Trump tiene que ver mucho en promover y alentar a ese tipo de política en todos los países del mundo, y desde este año ha anunciado con mucha fuerza que uno de sus grandes objetivos va a ser promover y alentar eso en América Latina. Okay. Y esta cumbre creo que fue entendida en ese contexto. Pero al mismo tiempo estaba el viaje de la presidenta republicano y alguna autoridad de China. ¿No es contradictorio? Es contradictorio de la manera simple, en el sentido de que hay que elegir uno del otro, pero también
no es tan contradictorio si uno lo ve así como complejo, en el sentido de que hay varias dimensiones de esta conversación, donde uno puede estar alineado política e ideológicamente con un mundo, pero al mismo tiempo estás comerciando con todos. Creo que no hay, que no hay problema o conflicto con eso. Donde sí yo creo que hay un problema, es más bien un problema interno dentro de los republicanos, porque ellos se gastaron bastante en alegar en contra de China en la polémica del cable, mientras varios de sus diputados estaban camino a China para sacarse fotos allá, y eso efectivamente hace que los argumentos tan duros que tenían ellos en contra de China queden básicamente desnudos, como una cosa un poquito de show. En ese camino y en ese sentido, la relación histórica entre Chile y Estados Unidos, bueno, tiene un montón de idas y vueltas, pero yo siento que es históricamente más compatible Chile con Estados Unidos, como con China. Con China es una experiencia más nueva. Yo creo que, a ver, de nuevo, yo creo que Chile, lo mejor que podría hacer Chile es comerciar con todos, es no aliarse Claro. geopolíticamente con nadie, ser neutral en ese campo, y en el campo político ideológico estar con los países de la democracia liberal. Eso ha implicado estar con Estados Unidos antes, pero eso no implica estar con Estados Unidos ahora, Claro, porque Estados Unidos cambió. Está en un proceso de autocratización. Estados Unidos cambió de bando en esa disputa, en esa dimensión de las alineaciones políticas globales. Estados Unidos cambió de bando, y Estados Unidos dejó de ser del bando de las democracias liberales y pasó a ser del bando de de los gobiernos, al menos, que defienden y promueven las autocracias, junto con China, junto con Rusia, junto con Hungría, junto con Turquía, junto con Venezuela, por ejemplo. Entonces, la cumbre escudo de la América, ¿qué tipo de... qué cumbre ideológicamente es? ¿Tiene una definición ideológica? Es bastante curiosa porque es una cumbre con convocatoria ideológica. O sea, todos los países que fueron son países que fueron convocados porque son cercanos ideológicamente a Trump, o quieren quedar como países cercanos ideológicamente a Trump, entre los cuales los chilenos se enterarán, ahora está Chile. Pero al mismo tiempo, la temática de la cumbre es una que no tiene por qué ser tan político-ideológica, porque es una temática de, al menos la convocatoria, es en torno a una temática de discusión sobre el crimen organizado y los carteles de droga en particular en América Latina, lo cual debería ser una preocupación transversal de todos los sectores y de todos los mundos políticos y de todos los mundos políticos distintos. Ahora, lo curioso de la cumbre es que primero es esta disonancia, ¿no es cierto? La disonancia entre es una convocatoria político-ideológica, pero al mismo tiempo es una temática que no debiera ser político-ideológica necesariamente. Pero lo complejo en esto es, en torno a la convocatoria, es quienes no fueron. Claro. Porque si la temática es de combate a los carteles, los países que no fueron, algunos de los países que no fueron convocados fueron México y Colombia. Uh-huh. México y Colombia son los países donde la mayoría de estos carteles operan. Son de los países que son los protagónicos en cualquier conversación y discusión que haya. Son países, además, que no están alineados ideológicamente con Trump, con los que Trump se lleva mal, de hecho, en particular, y a los cuales Estados Unidos sistemáticamente ha estado amenazando con enviar tropas para, según Trump, nosotros hacer la pega que ustedes no quieren hacer, quieran ustedes o no. Básicamente, Trump ha amenazado con invadirlos a México y a Estados Unidos, hacer invasiones puntuales, locales, para hacer operaciones dentro de esos territorios con o sin la autorización de los respectivos gobiernos, y de esa manera Estados Unidos encargarse de este combate al narco que Estados Unidos, o Trump en particular, ve que estos países no están haciendo con suficiente o con toda la fuerza que a Estados Unidos le gustaría que hicieran. El problema con eso es que ahí es donde entra la pregunta de cuál es el alcance realmente de esta cumbre. Porque si es que llegara a suceder esto, si es que llegara a suceder una intervención militar de Estados Unidos en alguna de estas dos naciones, que son naciones amigas para Chile, son naciones importantes para Chile porque son naciones importantes en América Latina, si llegara a ocurrir eso, se espera que estos países que son parte de este escudo de las Américas apoyen esta intervención, se espera que estos países justifiquen esta intervención, que estén del lado de los intervencionistas en esta intervención militar, o se espera incluso que los países que son parte del escudo de las Américas aporten con tropas a esta intervención. Claro. Que es un tema pendiente. Y esa es una situación que es, pero de la gigantescamente mayor gravedad que uno podría imaginarse. O sea, Trump ya ha demostrado en la última semana y media, su capacidad de rápidamente desestabilizar toda una región del planeta.
Y muy probablemente una de las posibles consecuencias de este escudo de las Américas es que Trump se esté preparando para hacer lo mismo con nuestra región del planeta. Y eso sería gigantescamente grave. Y no solamente eso, sino que además el posicionamiento de Chile en esta materia, si bien el futuro presidente Kast sí fue bien enfático en decir que ellos iban a participar en todo lo que estuviera de acuerdo con la ley y la Constitución, decían, pero aún así hay muchas preguntas por responder con respecto a cuáles son los alcances de este tipo de cosas y qué es lo que Chile estaría dispuesto o no a hacer. Y son preguntas que no vamos a responder pronto porque, como todas las cosas que hace Trump, las fronteras de lo que él quiere hacer y de lo que él propone siempre es difuso. Porque él nunca se constriñe a reglas escritas, nunca se constriñe a ninguna cosa. Él simplemente quiere tener espacios en los cuales poder ver oportunidades para poder ampliar su influencia, actuar y hacer básicamente lo que quiere. Estamos en vivo a las 9:46 de la mañana junto al gran Davor Misa. Queremos ver las imágenes del presidente Kast en esta cumbre y quiero tu perspectiva del simbolismo de que lo manden atrás. ¿Tiene alguna lectura? Porque va y le dice buena música. No, bajemos el volumen porque sin Ed O'Connor para que los derechos no nos caigan, la policía de derecho, y ahí van y lo instalan hacia atrás y afuera. Lo ponen ahí. ¿Hay alguna... Como cuando Bart Simpson lo agarra y lo tiran afuera de la foto. Claro. ¿Hay alguna reflexión sobre eso? No. Creo que son imágenes... O sea, en términos como de la dignidad del cargo, sobre todo por lo que dijo Trump, cuando conversaba con Kast, lo que dijo Trump cuando conversaba con el resto de mí, me importa una raja aprenderle el idioma a ustedes, son señales que son bastante indignas, pero tampoco son graves. O sea, yo no pondría estas cosas como algo que sea de mayor gravedad en torno a la situación de Chile o la situación del futuro presidente. Creo que Trump simplemente trata así a todo el mundo. Yo siempre me acuerdo de una escena donde llegaban muchos presidentes de países desarrollados a sacarse una foto y Trump como que llega a los codazos para estar empujando físicamente a otros presidentes para estar adelante. Y él es así siempre, y en todos los saludos que vimos como que él agarraba como las manos y tiraba las manos de la gente. Es el tipo de relación que él como en su cerebro como de chimpancé, como donde entiende esta como las relaciones humanas se les entiende solamente como relaciones de dominación, donde hay uno que es el que domina y otro que es el dominado. Y en ese sentido creo que, bueno, si uno se acerca a Trump, uno va a someterse a ese tipo de dinámica. De dinámica, claro. Davor Misa esta mañana con nosotros pensando lo que ha sucedido con este nuevo eje llamado Escudo de las Américas. Yo me pregunto qué va a pasar con Cuba. Ahí yo creo que hay que ponerle ojo. Mucho ojo. Hay un muy buen programa del fantástico podcast El Hilo que salió este fin de semana sobre la realidad cubana hoy día, que yo recomiendo a todo el mundo mirarlo. Es una realidad que desafía las preconcepciones de derecha e izquierda que existen sobre la isla, el desastre que existe en este momento. Un país que está básicamente vaciado de energía, vaciado de gente, vaciado de alimento, un país que no es capaz de alimentarse a sí mismo. Uno podría decir que por el bloqueo de petróleo, que los apagones podrían ser comprensibles, pero el hecho de que Cuba, que es un país en el Caribe, con tierra así de fértil, no es capaz de alimentarse a sí mismo, eso habla de una crisis gigantesca que es local, que es propia. La situación cubana es realmente una tragedia muy, muy mayúscula que trasciende a Trump y trasciende todo. Pero más allá de eso, sí existen intereses políticos de larga data de Estados Unidos para llegar a hacer intervenciones de este tipo. Han habido intentos de invasión incluso que fueron vergonzosamente desarrollados hace décadas por Estados Unidos. Y sobre todo después de lo que pasó con Venezuela, donde Trump en particular quedó muy contento con ese resultado. Llegó, intervino, generó un cambio y cambió levemente la cabeza, o sea, un poquito el régimen chavista por uno que es capaz de conversar con él. Y tiene además a Maduro capturado en Estados Unidos. Y ojo también con lo que le extraiga a Maduro. Es muy probablemente que Trump intente, por ejemplo, obtener de Maduro algún tipo como de confesión, entre comillas, de que Venezuela sí intervino en las elecciones del 2020 y utilice eso Trump después como razón para poder intervenir en las elecciones que vienen. Pero bueno, y después de Venezuela, Trump dijo,
como estoy en la mía, voy a seguir haciendo esto en otros países, y probablemente si lo hubiera ido bien en Irán, yo, si fuera el régimen cubano, estaría muy preocupado de que yo sería el siguiente y sería inminente. Pero no le está yendo bien en Irán, y yo creo que van a estar ahí atrapados bastante tiempo. Yo no veo inminente ningún tipo de acción en Cuba, porque van a estar muy, muy atrapados con lo que va a ocurrir en Irán. Lo que hizo Estados Unidos ahí fue generar algo bastante grande. Los únicos dos grandes efectos que ha tenido hasta ahora esta guerra con Irán es que cambió un ayatolá por su hijo, que es básicamente lo mismo, pero más joven y más duro. Claro. Además, algo que no dijeron antes, una característica importante de este nuevo ayatolá es que su esposa, su madre y uno de sus hijos fueron también todos asesinados en el ataque reciente que mató a su padre. Claro. No es precisamente la persona que va a estar negociando. Vamos a ver que la novela continúa y tiene otros factores que, como tú bien dices, son importantes de relevar. Davor, te escuchamos. Te seguimos en Democracia en LSD. Que vuelve pronto, así es. Tiene camino. ¿Y alguna novedad o algo en cierre? Vamos a intentar hacer un especial, tal como hicimos el especial de amenaza presidencial antes de la primera vuelta, hablando sobre los distintos tipos de amenazas que tenían las principales candidaturas presidenciales en términos de la amenaza a la democracia chilena. Vamos a intentar hacer un especial para conversar sobre si es que fuera necesario, porque no es evidente que lo sea, pero si fuera necesario, si es que el gobierno de Trump termina derivando por una vía de autoritarismo, de deterioro democrático, tal como siguiendo el guión básicamente de esta internacional de derecha populista radical, cuáles son las mejores maneras en Chile de detener, morigerar y ralentizar ese deterioro, y fortalecer sobre todo la acción de la sociedad civil, y sobre todo basándonos en evidencia, bastante evidencia. Esto es una cosa que se conversa, se discute mucho. Tal como este mundo de la derecha populista tiene sus reuniones donde comparten experiencias, el mundo de defensa de la democracia debiera tener sus propios espacios. Eso es lo que intenta hacer Democracia en el LSD. Entonces lo que queremos hacer es revisar las experiencias y evidencia internacional sobre las mejores maneras de resistir a estos embates de deterioro democrático, y qué es lo que podríamos estar haciendo en Chile, qué cosas son útiles y qué cosas no. Por ejemplo, movilizaciones violentas no son útiles, movilizaciones pacíficas son muy efectivas. Y de esa manera entregar ciertas claves, si es que fuera necesario utilizarlas. Yo creo que todavía no sabemos si el gobierno de Trump, si el gobierno de Cast va a ser uno que va a ir por la línea de ser simplemente una UDI más dura, o si va a ir en la línea de o sea, Guillermo Ramiro y Cristian Valenzuela. Básicamente. Esos son los 12. Sí. Interesante. Muchas gracias. Y si fuera que está en Venezuela, tenemos que estar preparados. Y eso es lo que vamos a intentar agregar a esa discusión. Muchas gracias, querido Davor. Que estén bien. Muchas gracias.